Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy van a ver mis favoritos del mes de marzo. Marzo es mi mes favorito porque cumplo años y para no sonar tan ególatra también es el mes en el que empieza la primavera y es mi estación favorita porque salen las flores, todo es más color, como que le suben la saturación al color de la vida y me encanta el olor que desprenden las flores, el calor porque sí, yo soy más de clima cálido. Y pues sí, ya empezó mi estación favorita, entonces ese es mi primer favorito del mes. Y como fue mi cumpleaños, estuve súper consentida, me dieron muchos regalos, me mandaron muchos mensajes de amor y es chistoso porque justo este año no estaba tan emocionada por mi cumpleaños, como que solo tenía en mente que iba a ser, pero no estaba esperándolo como en otros años. Pero ya que llegó el día y desde que llegué al trabajo que me habían adornado el lugar y todo, y me consintieron demasiado, me dieron muchos dulces, muchos chocolates, muchos libros y eso hizo que disfrutara mucho mi cumpleaños, así que gracias a todas las personas que lo hicieron especial. De las cosas que he estado escuchando, hay una canción que me la pasé escuchando todo el mes porque me encantó. Es del soundtrack de Call Me By Your Name y esa es Mystery of Love. No ganó el Oscar, pero estuvo nominada y es que es hermosa, es como muy relajante y me recuerda mucho a la película y al libro y creo que hicieron un trabajo perfecto para transmitir la sensación de tanto la película como del libro con esta canción. Otra canción que empecé a escuchar ya al final del mes es Silk de Wolf Alice del soundtrack de Trainspotting 2. Y eso es porque hace poco compramos la película Trainspotting 2 que traía el soundtrack y esta canción viene en el soundtrack obviamente. Me gustó mucho, la verdad no recordaba que estuviera en el soundtrack, pero está muy buena, escúchenla. Y de las cosas que he visto, que son muchas las que me gustaron, la primera fue el video de los Handy Awards del podcast How Many Fingers Am I Holding Up. Este es un podcast que reseña películas e hicieron su propio video en el que entregaron sus premios en la temporada de los Oscars. Ellos nominaron a las mejores películas para ellos, los mejores actores, actrices, etc. Y ellos hicieron este video súper chistoso en el que entregaron sus principales premios, en el que de hecho los fans del podcast podían meterse a votar. Entonces digamos que los premios los eligieron los fans. Y morí de risa con su video, está súper recomendable, pásenlo a ver, igual y ya se hartaron de ver tantas cosas referentes a los Oscars, pero pues está muy chistoso. Si quieren véanlo, voy a dejar todos los links en la descripción. Otro de los videos con los que morí de risa fue un video que hizo el canal Sorted Food, que es un canal con 4 o 5 chicos ingleses que cocinan, pero son muy chistosos entre ellos, mucho humor inglés y en este video hicieron el desayuno para Sia, la cantante. Siempre que hacen una comida, brunch, desayuno, lo que sea para un famoso, porque tienen estos retos en los que hacen comidas para famosos y al final hacen alguna propaganda para que lo vayan a ver los famosos. Pero la propaganda que le hicieron a Sia está hermosa, está súper divertida, les quedó impecable, me partió de risa. Y mi película favorita de este mes que fui a ver al cine fue The Florida Project de Sean Baker. Esta película salió apenas aquí en México, ya en Estados Unidos salió hace mucho tiempo, pero es sobre una familia de bajos recursos viviendo en un motel en Florida. Pero no es la típica historia de las familias de bajos recursos que se maltratan entre ellos o que se la pasan quejándose de que la vida los trata mal, sino que es como viven aún disfrutando estando en esta situación. Y toda la película es contada a través de la perspectiva de la hija de 6 años, que es un torbellino, pero justo como está visto a través de su perspectiva, te tardas en notar ciertas cosas que están sucediendo con los adultos y estás viendo solamente la vida a través de ella, que tal vez sea muy color de rosa, pero realmente no lo es. Es una película contemplativa, igual y pudo durar un poco menos, pero me encantó la película. El único pero es una escena al final que me enteré que tuvieron que grabar con un celular para evitar pagar de más para hacer esa grabación. Solamente que sí se siente un poco fuera del estilo de toda la película esta última escena. Pero pues lo grabaron así, entonces supongo que es la excusa para haberlo hecho de esta forma.
Y por último, dos podcasts que he estado escuchando. El primero es Imaginary Worlds, que es sobre mundos de ciencia ficción y fantasía, de cómo los crean, ya sea en películas, libros, series, donde sea que haya ciencia ficción o fantasía, hablan de ello y de cómo crean el mundo y qué es lo que se involucra en su creación. Y el segundo podcast es The Ground Up Show, pero en específico el episodio Staying True. Este podcast lo pueden escuchar también en YouTube, así que voy a ponerles el link a su canal de YouTube. Yo lo escucho en SoundCloud. Este podcast habla mucho de cómo lograr lo que quieres hacer en la vida y está súper inspirador, y este episodio en específico fue uno de mis favoritos. Esos fueron mis favoritos del mes. Hoy es 31 de marzo y ahorita voy a ir justo a un remate de libros, así que seguramente también eso va a ser de mis favoritos, porque si es remate de libros puede que regrese con muchos libros, así que espero no gastar tanto. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Bye.